Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este miércoles 23 de abril. Tomamos el relevo de nuestras compañeras de Asturias Hoy, primera edición, de Patricia Martínez, donde también se abordaba este día, el Día del Libro, como es pertinente. Nosotros vamos a darle continuidad también a esta efeméride. De hecho, ya me acompañan en el estudio la escritora Rosa Serdio, el escritor Miguel Rojo, el editor Cristian Velasco y el librero Rafa Testón. Con ellos cuatro vamos a charlar en torno a este día, al día del libro, sin perder de vista pues algunas cosas, ¿no? Ya sabéis, lo hablábamos ayer con Dani Álvarez, el presidente del gremio de editores, de esa iniciativa que se pone en marcha, ese inicio de una tradición en Asturias, que es el día de Sant Xurde, y la posibilidad de tener además una rosca de Sant Xurde en este día, además de un libro. Se pone en marcha esta celebración, una iniciativa impulsada en colaboración con los gremios y comerciantes del Principado. Consiste en regalar libros y roscas creadas para esta ocasión. Hay un buen número de confiterías y de panaderías asturianas en las que hoy se puede adquirir esta rosca de Sant Xurde. Se busca también realzar la figura de Sant Xurde, patrón de varios concejos, protagonista de leyendas locales. Y yo descubrí ayer la imagen de Sant Xurde en la iglesia de Zalón, en Allande, que me pareció una maravilla. No conocía esa figura que viene a representar este día. Hay algunas cosas importantes, por ejemplo está la exposición de Andrés González Blanco, que se inaugura hoy a la 1 de la tarde en la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala. Hay también algunos datos que queremos comentar, por ejemplo, el auge de la actividad cultural, que viene acompañada en 2024 por los préstamos físicos en las bibliotecas asturianas, que aumentaron hasta alcanzar los 970.959, bastante más que en el año 23. Precisamente del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España del 24, que se publica, como seguro que muchos de vosotros sabéis, a principios de año, en el mes de enero. Hay algunos datos que también queremos comentar en el día de hoy con los invitados, a quienes saludamos ya en cuestión de segundos. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido. Saludamos a Rosa Serdio, escritora. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rosa? Buenos días. Pues aquí expectante. Muy bien. A ver qué examen nos pones hoy. No, fácil. Hoy es fácil. Depende. Creo, ¿eh? Ya sabes que lo que aparenta ser fácil luego se complica. Sí. De todas formas, la pregunta era, ¿examen o control? Examen. Vale. Sí. Muy bien, gracias, Rosa. Cristian Velasco, editor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenos muy bien, días. Buenos días. Gracias. Buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, comenzando a disfrutar del día del libro, entre amigos, entre colegas, entre toda la gente que creamos este maravilloso ámbito en el que creo que estamos ya todos adictos completamente, ¿no? Gracias, Cristian. Miguel Rojo, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a este día tan especial y por volver a estar aquí. Sí. Contigo y con vosotros. ¿Tú eres más de examen o de control en tu etapa anterior? Yo procuraba copiar. Vale, muy bien, buena respuesta. Y Rafa, librero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Pues encantado de estar aquí. Bueno, librero y compañero, ¿no? Bueno, impostor en este caso, bueno. un poco impostor. Sí, ya sabe mucha gente que tienes un programa desde hace ya unas cuantas semanas, ¿no? Sí, yo creo que este sábado se va a emitir la octava semana. Vale. Estamos madrugando los domingos mucho. Mucho, ¿no? Abdicar de la tristeza. Abdicar de la tristeza, que bueno, el nombre del programa viene de unos versos de un poeta asturiano que es Julio Rodríguez. Tiene un poema que es de mis favoritos, se llama Naranjas cada vez que te levantas, y uno de los versos dice que deberíamos abdicar de la tristeza para otras cosas, pero a mí me parece que la literatura puede servirnos muchas veces para abdicar de la tristeza, y por eso el nombre del programa. Y ahí estamos los sábados de madrugada, sábado a domingo de madrugada, pues tratando de acercar el mundo del libro, todo lo que se hace en el libro en Asturias, que es mucho y bueno. Claro. ¿Qué tal está resultando la experiencia?
Pues intensa. Intensa, y valoro mucho más. Bueno, ya lo valoraba antes porque me parece que el medio de la radio es maravilloso, pero os valoro mucho más a todos los profesionales que estáis delante de un micrófono todos los días, lo difícil que es, a los técnicos de sonido que en mi caso pues son no sé, son magos auténticos, porque yo no soy un profesional y hacen que lo parezca. Vale, creo que ya nos puedes contar algún detalle de lo que va a pasar en el programa de este sábado, ¿no? Sí, en el programa de este sábado podemos contarlo, porque además tenemos aquí al invitado, que no lo sabía, que es a Miguel Rojo. Bueno, pues yo una de las cosas que quería hacer o que pretendía en el programa era... Pues me parece hecho muchas veces en falta pues una entrevista en profundidad con alguien, ¿no? Porque a veces, bueno, pues la radio sé cómo es, pues es la actualidad, es el momento, es hablar de un libro y casi promocionar ese libro, pero bueno, pues me gusta entrevistar en profundidad. Este va a ser, que se emite este sábado, el tercero. Empezamos con la escritora Laura Castañón, seguimos con Ricardo Menéndez Salmón, y este sábado contamos con Miguel Rojo, que es el que nos va a acompañar el sábado para hablar de su genealogía lectora, de Miguel Rojo como lector, de Miguel Rojo como escritor, y para charlar, porque con Miguel te pones a hablar y la verdad, el programa creo que se nos quedó corto. Se nos fueron las manos casi un poco. Sí. Hay tema con Miguel. Hay tema. Sí, Bueno, esto no sé cómo suena. Acércate al micro, Miguel. Bueno, pues nada, yo quería compartir hoy con los oyentes vuestras opiniones, vuestros argumentos en torno a este día, y quería pediros una opinión sobre esta iniciativa de los distintos gremios que tenemos en Asturias, entre ellos el de editores de Sanxurde. Rafa. Pues desde las librerías nosotros estamos, lógicamente, las librerías encantadas de que se sume. Yo creo que el Día del Libro es un día que está sentado, ¿no? Más o menos lo conocemos, se conoce tanto a nivel nacional como a nivel regional, el Día del Libro, 23 de abril, y todo lo que sea sumar nos parece maravilloso. A iniciativa del gremio de editores, que pensó, bueno, pues vamos a tratar de crear una tradición y convertir este día todavía en un poco de fiesta más, y todo lo que sea aunar esfuerzos es maravilloso. Y bueno, cuando se juntan y vemos en el cartel Asociación de Librerías, el gremio de editores de Asturias, confiterías, panaderías, los de la miel, que no sé cómo se llama exactamente. Miel de Asturias. Miel de Asturias, IGP, que tienen sí. la unión de comerciantes, y después, por supuesto, el apoyo del Principado de Asturias, que le pareció, le gustó la iniciativa, apostó por la iniciativa, y creo que va a ser convertirse este día en una fiesta. Y después agradecer muchísimo a los medios de comunicación que hoy, pues los periódicos, las radios, os estáis haciendo eco, y eso hace que se cree un ambiente en torno al libro que a nosotros nos parece maravilloso. Muy bien. ¿Qué te parece a ti, Rosa, esta iniciativa? A mí, en principio, me descolocó totalmente, por una razón así muy propia, por la rosca. Yo empecé a reírme del asunto de rosa, rosca, ya sabes, el barullo que se te ponga en la cabeza. Y después pensé cómo se puede iniciar una tradición, la palabra tradición por sí misma, como que chocaba un poco con el enfoque. Festivamente, pues supongo que será un éxito y que la gente se irá acostumbrando. Venía escuchando en el taxi lo que estaban montando en Cataluña. El Sanxurde sería otra parte. El oído es muy importante a la hora de crear una de estas fiestas, ¿no? Entonces, ver cómo cala, porque date cuenta que esto es una prueba. Una prueba para panaderos, una prueba para cartelistas, una prueba para buscar cuántos San Jorge de Eres, cerca de Bañugues, para que vayáis yendo. Y ver cómo... Pero me chocó lo de crear una tradición. La tradición o la hay o no la hay. Bueno, empezaron a bañarse en la playa hace 20 años y ahora ya hay una tradición. Bueno, hay pero, tradiciones de quinzales. Con esos no me quiero meter. Y con estos tampoco. Simplemente digo lo que a mí me surgió como sonido y como en la cabeza, sí. Me desconfiguró un poco. Claro. Cierto que, imagínate la de años que llevamos celebrando el Día del Libro,
y empezamos a poner una rosa encima del libro hará 15 años por cortesía de la librería Arbin de Pola de la Viana. En Cataluña desde hace, si no me equivoco, 80 Claro, años. Eso ya es una tradición. 31, más o menos. Tuvo que haber un primer día. Sí, no digo que no, pero aquel día no se fundó la tradición. Aquel era día se inició la tradición. Claro, entonces había algo ahí que digo, bueno, vamos a dejarlo como está, a ver cómo queda. Esa es la frase nuestra, ¿no? Dejaremoslo como está, a ver cómo queda. Claro. ¿Cómo os gusta jugar con las palabras, ¿no? Mira cuánto da tradición. Ya. Coño, para algo somos escritores. Claro. Jugamos con las palabras y paladeamos las palabras. Bueno, a mí también lo de Sansurde, bien, lo de la rosca, bien, ahora los mieleros también, bien. A mí todo estupendo, siempre que sea promocionar el libro y sobre todo la lectura del libro, ¿no? Ahora, también es verdad lo que decía un poco Rosa, ¿no? Las tradiciones normalmente tienen que salir, y es verdad que hay veces que las tradiciones vienen fijadas por una persona determinada. Yo hice un poco los deberes y enteréme que el que propuso de alguna manera todo esto de Sant Jordi fue un escritor valenciano que se apellidaba Clavel, en vez de Rosa, podía haberse apellidado Rosa, ¿no? Clavel, y fue el que lo propuso al gremio de libreros o de editores de Cataluña, no de Barcelona en concreto, para tratar de vender más libros. Y bueno, poco a poco, y es verdad que allí coincidió con la fiesta de Sant Jordi. En un principio, bueno, cuando lo pusieron el 23 coincidía con la fiesta de Sant Jordi, que se regalaba ya tradicionalmente una rosa, y entonces fue una tradición que fue creciendo poco a poco y llegó hasta ahora. Y yo sospecho, no me gustaría, pero el próximo año probablemente hablemos mucho menos de los rosques de esta fiesta, ¿no? Porque dame la sensación que estas tradiciones que vienen de arriba para abajo, en vez de ir de abajo para arriba, no suelen funcionar. No tengo nada en contra, ¿eh? Gustaríame, porque lo importante es al final el libro, la lectura y que la gente lea más. Claro. Yo voy a animarlos nada más que vayan a probar hoy la rosca. Que vayan a probar la dulce, la dulce y la salada. Que la vayan a probar, que yo tuve la suerte de probarla, y después ¿qué opinen? Una idea sería maravillosa, sería que los libreros, cada vez que compremos un libro, nos regaléis la rosca. Entonces sería todo mucho más fácil. Estoy yo pensando una cosa más tremenda, y es que si marcha la cosa bien, cambie la librería por una rosquería. Imagínate, dice, no, me fue mejor todo con la rosca, voy a quitarlo. Cristian, ¿qué opinas tú? Que lo importante es hacerles la rosca a los lectores, ¿no? De eso se trata. No, a mí, yo creo que es un hecho que aplaudo, claro. Además, no ha salido Miguel tan de abajo, tan de arriba, ¿no? Es una iniciativa de los editores, que no estamos tan arriba, ¿no? Y yo lo veo bien como punto de partida. Obviamente las tradiciones se van creando, ¿no? Pero no hay una tradición sin un punto de partida, eso, ¿no? Es verdad. Entonces, recuperar o apoyarse en esa leyenda de Celón, en Allande, ¿no? En que una leyenda medieval, creo que es, en el que unos monjes atosigados por la sierpe, ¿no? Por el cuélebre que decimos nosotros, le planta cara a San Jorge con una rosca llena de alfileres para acabar con aquella amenaza, ¿no? Con aquel reptil. Bueno, es un arranque que ya veremos si se convierte si se convierte en tradición o hasta dónde llega. En todo caso, y esto daría para otro programa, como origen de las tradiciones tenemos los hechos más insólitos. No necesito recordar de dónde viene lo de comer uvas por Nochevieja. Sí, claro. Los poquísimos años en el cómputo de la historia que eso ocurre, yo creo que principios del siglo XX, y que se produce como un excedente de uvas. Fijaos ahora, ¿quién no lo hace, ¿no? Bueno, pues confiemos en que eso sea así, y no me parece mala idea que con la compra de un libro se regale una rosca, o mejor aún, que con la compra de una rosca se regale un libro. Lo importante, como dice Miguel, es que se muevan los libros, es que se regalen libros, que la gente se acerque a las librerías y adelante. Claro. Bueno, esto está en marcha, ya veremos, ¿no? Venimos dentro de un año y... A ver, el próximo año convócanos aquí otra vez, sí, claro, con roscas. No. Igual nos con roscas. Igual antes. Igual, a mitad de año, y valoramos, ¿no? Vamos valorando. Bueno, lo que pasa es que la rosca solo la van a elaborar hoy. Esa es la gracia de la rosca también. Bueno, ¿Y que es una rosca distinta, especial para el Día del Libro? ¿O es una rosca...? No, es especial para el Día del Libro. Dos roscas son a la vez. Dulce y salada. Dulce o salada. Vale. Bueno. Panadería, confitería. Y es muy importante, lo empezó diciendo Rafa, es muy importante algo que valoro, que yo valoro mucho como lector y como editor, es la unidad de acción.
Claro. Quiero decir, aquí por la parte de las letras, pues están las librerías, están las bibliotecas, están las bibliotecas también, sí. que es un eslabón importantísimo, están las editoriales, y por la otra parte la unión de comerciantes, los confiteros, los panaderos, la IGP Miel, con el apoyo del Principado, ¿no? Es decir, la unidad de acción me parece fundamental en cualquier iniciativa que se adopte, y más en esta. Vale. Bueno, ¿cómo ha sido este año, Rafa? Del 24 al 25 para vosotros, para los libreros. Bien, yo creo que a ver, las librerías, como yo lo cuento siempre, a lo mejor como yo voy a cumplir ahora 16 años, nunca vivimos momentos esplendorosos en cuanto al libro. Entonces el ecosistema se mantiene. Yo creo que el número de librerías que se puede apreciar en el Principado de Asturias, el número de librerías es estable. Algunas desgraciadamente cierran, algunas por jubilación, pero a la vez están abriendo otras librerías. Y en cuanto al número de libros, yo creo que se mantiene también muy estable. El índice de lectura el año pasado, los informes que sacaron en CEGAL, aumentó, y eso hace que para las librerías lo que necesitamos es que aumente el número de lectores y de lectoras. Eso es lo que necesitamos. Entonces, si aumenta eso, lo iremos viendo posteriormente. Pero bien, el año en general ha ido bien, estable. Estable dentro de la normalidad. Bien. ¿Para vosotros en el gremio? ¿Para ti también como editor, Cristian? Pues muy satisfechos, la verdad, tanto a nivel de Velasco Ediciones como del gremio. En estos últimos meses, en esta temporada, cada vez están saliendo más títulos, cada vez se están incorporando más editoriales muy serias que están trabajando bien. Somos 36 editoriales agremiadas en una región uniprovincial, lo que no es cosa menor, y además un conjunto de editoriales que se caracteriza por su heterogeneidad, ¿no? Desde cualquier género literario que quieras ver lo vamos a tener ahí. Así que muy, muy contentos tanto desde el gremio como a nivel ya de editorial de la nuestra, de Velasco Ediciones, muy, muy satisfechos con estos últimos meses. Claro. Bueno, no hay libros sin escritores. ¿Cómo está siendo para ti este año, Miguel? Yo siempre vendo lo mismo, que yo poquísimo. Entonces, desde ese punto de vista como escritor, igual que siempre. Pero como observador, como lector, como visitante de librerías, la sensación, y sobre todo como una persona ya entrada en años, ¿no? Hay una evolución tan positiva que no es necesario las estadísticas que me estáis contando. Yo vengo de una generación donde realmente no se regalaban libros a los guajes, no se compraban libros a los guajes los padres, porque bastante tenían con comprarnos libros de texto. No se valoraba para nada la lectura. Y fue a partir de los maestros, de los profesores, que hubo una labor importantísima en los institutos y en las escuelas, favoreciendo la lectura, es decir, trasladando a los padres también lo importante que era la lectura, lo importante que eran los libros como esa ventana que permitía jugar con la imaginación. Y no solamente eso, porque después siempre se veía que hay una relación directa, o veíamoslo yo también como profesor, la relación directa que había entre la lectura y los buenos resultados, incluso en matemáticas. Y eso fue un cambio paulatino, pero a día de hoy es imposible ir a una casa de un guaje pequeño donde no haya, casi hasta excesivos, con perdón de los libreros, ¿no? Hasta excesivo número de libros. Y eso fue un cambio tan positivo y tan importante que a mí me encanta. Como escritor, en fin, vamos en ello. Pero como lector, bien, el cambio es muy positivo y evidente además, ¿no? Bueno, siempre puedes decir que eres escritor de culto. Bueno, sí. Queda muy bien. Pues está bien eso. Soy un escritor de culto. Culto oculto. Bueno, Rosa, bien, ¿no? Por lo que sabemos, últimamente estás haciendo muchas cosas, ¿no? Con uno de tus libros, ¿no? Yo sigo pensando que estoy en la etapa anterior. Date cuenta que yo empecé a tener libros escritos después de trabajar en todo eso, en esa labor oculta en el aula, de haber empezado en Asturias las primeras visitas con autores en La Viana, los primeros autores que vinieron a Asturias de afuera. Vinieron son los que ahora están en la cumbre de los autores de culto y entraron por aquel recodín del Valle del Nalón. Lo que hicimos los maestros de toda la zona, de todo el valle, fue compartir a los autores porque no podíamos, digamos, sostener que viniera de Barcelona Joan Manuel Gisbert, por ejemplo, solo para un centro, sino que hicimos una cosa que, de repetirse,
podría hacerse perfectamente. Es decir, el autor pasar por todos los colegios de una zona y finalmente reunirse. Nos reuníamos en el entrego, en la biblioteca pública, todos los profesores que habíamos tenido al escritor en el aula y los alumnos que quisieran volver a estar con él por la tarde. Y eso desde el año 85, del siglo pasado. Quiero decirte que nosotros es como no sé, como plantar en la huerta. Cada año teníamos nuestra cosecha de todo lo de andar por casa, y eso yo lo veo ahora en quiénes son los alumnos y cómo son los hijos de los alumnos que empezaron a leer así en el colegio. Se da la circunstancia, no había caído hasta ahora, que tú estabas en el Elena Sánchez Tamarón, el colegio público, y Miguel, tú estuviste en el Instituto David Vázquez, ¿no?, de Pola de la Viana. También. Creo que compartíais parte de... coincidisteis en el tiempo, ¿no? Y fíjate, más que coincidir, No, yo no sé, yo coincidí después con ella porque ella invitóme a ir a la escuela y tengo un recuerdo. A ver, esto se podrá decir porque invitaron a muchos sitios, pero voy a decirlo más suave. Fue uno de las escuelas donde más a gusto estuve y donde vi que había un trabajo tan intenso por parte del profesor, en este caso por tu parte. Fue algo maravilloso, porque fue llegar con tu libro, que era el Raitán, el Petirrojo, creo. Yo sigo pidiendo que lo reedites. No sé si aquí el señor Velasco tendrá algún interés. Es que es un libro que es una pérdida no tenerlo. Bueno, está en castellano y está en asturiano, todavía anda por ahí. Pero bueno, a lo que vamos, ¿cómo estaban aquellos guajes cuando yo llegué a la escuela y tenían todos los pasillos empapelados con dibujos, con poemas, con frases? La tensión incluso que había, ¿no?, la emoción por parte de los guajes. Y yo, claro, de alguna manera, y nunca mejor dicho, estabais creando escuela. Yo tuve esa sensación de cómo lo que estabais haciendo era tan importante. Y sigo manteniéndolo, ¿no? El labor de los maestros y de los profesores y de los padres, por supuesto, en hacer que esto tan antes, que era tan raro, que era leer libros de fantasía, ahora sea tan primordial, ¿no? Qué importante la labor de profes y maestros, Rafa. Fundamental, ¿no? Eso es fundamental, a verlos. Yo creo que ahí si nos vamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Quién nos marca como lectores o por qué las personas que estamos aquí leemos? Pues hay una labor siempre de la casa, hay una de lo que puedas encontrarte en tu casa, afortunado o desgraciadamente puede haber libros o no, pero después la labor de la escuela, y todos podemos recordar algún profesor, alguna profesora que te haya marcado. Yo tuve mala experiencia en EGB, o sea, yo vengo del otro, de EGB, no tuve... fui al colegio Héroes del Simancas, ahora llaman Los Campos, y era un colegio aquí en el año 76, 77, cuando yo entré, con los profesores no eran muy aficionados, no hicieron muchos lectores, pero sin embargo en el instituto sí que tengo el recuerdo de dos profesores, como son de lengua y literatura, sobre todo dos, Julio Flórez o María Jesús del Pozo, en primero de bachillerato, tercero de bachillerato, que a mí me influyeron muchísimo. De hecho, la librería se llama la librería La Buena Letra, entre otras cosas, porque el que a mí me recomienda leer el libro de La Buena Letra es un profesor que había tenido en el instituto, con el que habíamos tenido mucha relación. Esa labor es fundamental. Y yo creo que los profesores no son conscientes muchas veces de la importancia que tienen muchas veces para su alumnado. Y eso es una maravilla. ¿Qué opinas tú, Cristian? Que es fundamental, es decir, que inocular la afición o el amor, poner la palabra, si queréis, grandilocuente, como queráis, a la literatura y a la lectura es imprescindible. Como bien dice Miguel, es que eso no es que vaya a crear solo un lector, sino que va a articular, va a disponer la mente para cualquier otra materia, para cualquier otra disciplina. Lo que sí discrepo con Miguel, yo soy del 71, es decir, no sé si soy una generación posterior a la tuya, pero en mi generación sí se regalaban libros, es decir, a mí en mi casa, lo decía el otro día en una entrevista, no había festividad o sin ella, el cumpleaños o Reyes, en que junto con otra cosa que pudiera aparecer, no hubiera un libro grande o pequeño, ¿no? Además de algún día ordinario que salías con tus padres por ahí algo y pasabas por una librería y decías, me gusta este, ¿no? Pero indudablemente la labor del profesorado no tiene alternativa. No tiene alternativa. O eso o nada. No podemos inocular la afición a la lectura si no es desde las familias y desde las aulas.
Yo recuerdo también a la que fue mi profesora yo también soy de EGB Bupicou, ¿no? La que fue mi profesora de latín, Juana Pelayo, que crearon una huella en el acceso, en la aproximación, en la entrada en las humanidades, de tal manera que sigue hasta hoy. De hecho, la sigo viendo 40 años después, ¿no? Es decir, o profesora de literatura o La Cabeza o tal, ¿no? Es decir, creo que no tiene, vuelvo a decirlo, no tiene alternativa. Es decir, si tú quitas la labor del profesorado en la transmisión de las humanidades de la lectura, no hay otra. Desde luego. Es que me gusta mucho estos temas que estamos hablando, porque yendo a los datos, que bueno, ya que los tenemos, los manejamos, ¿no? Hay algunas cosas que me resultaron interesantes. Esto que el propio barómetro dice, que se rompe con el mito de que los jóvenes no leen, y que hay un 75,3% de la población entre 14 y 24 años que lee libros en su tiempo libre, ¿no? En su tiempo libre, perdón, que me parece un dato realmente importante, ¿no, Miguel? Sí, fundamental a lo que estábamos hablando. Pero ya, fíjate, la generación más joven pasa del medio de acceder a la lectura y es distinto, ¿no? Y hay veces que los que somos un poco más viejos, yo con eso que decías que yo soy un poco mayor que tú, hablando de los libros que había antes en casa, pero llega un momento como ya persona de cierta edad, que te resulta chocante, incluso en un principio puede molestarte, decir, joder, ¿cómo se puede pasar del libro, o los que nos gustan los libros, el tacto físico del libro, el olor, el pasar las hojas? Bueno, porque forma un poco parte de nuestra memoria, y es tan importante sobre todo la memoria a partir de cierta edad, la memoria infantil y juvenil, que eso siempre crea una huella muy importante. Pero ahora los chavales acceden, que eso es lo importante, a la literatura, pues a través de cualquier medio tecnológico, dame lo mismo. Lo que sí soy consciente es de cómo cada vez los guajes y los jóvenes leen más. Y eso es importante porque creamos un país más inteligente, y siempre que hay inteligencia y hay pues como una mayor, bueno, esto que voy a decir, una tontería, iba a decir una mayor vocación de libertad y de respeto, pero bueno, según están las cosas, mejor me callo y vamos a pasar a otro contertulio. Rosa, Dime. sí, no, por seguir este hilo de la lectura entre los jóvenes, de este índice que la importancia que pueda tener el momento del encuentro, ya no el seguir la dinámica, sino el momento del encuentro y con quién sea el mediador. Esa es una de las cosas de las que yo creo que todavía no somos muy conscientes. ¿Quién es el primer mediador externo a la familia que continúa el camino del libro si se inició en la familia? Y si no se inició, que ese mediador externo sea consciente que empieza el camino de nuevo. Porque hay familias en las que no se puede acceder al libro físico y sin embargo están todo el día metidos en redes sociales. Entonces, ¿cómo reconducir la lectura? ¿Qué tipo de lectura poner ahí? Yo tuve alumnos que yo qué sé, leían recetas de cocina con la abuela en el libro de María Luisa. Y tú de repente dices, bueno, puede ser anecdótico. Pues en absoluto. Yo hice un libro de recetas hablando de los libros de Mercedes Newsefer Carlón y Sánchez Tamargo, señora autora maravillosa que falleció este año, creo. Y cuando llegó, pasó lo mismo que con Miguel. Cuando llegó y le dijimos, toma, tienes un libro de recetas para llevar a Alemania. Un libro de recetas así de grande, con ilustraciones, con caricaturas de ella, con actividades en torno a todos sus libros, porque habíamos leído toda su bibliografía, que esa es otra cosa que hay que tratar de iniciar, que las lecturas en los centros no sean visitas de un autor para un único libro de ese autor, sino que abran un poquitín más las varillas del abanico, y una vez que se meten en uno, estoy pensando en gente que tiene sagas como Beatriz Osés o estas personas que mueven muchos jóvenes, que lean más de un libro. O sea, una vez que tú estás con un autor, para mí el proyecto era anual, y entonces ibas en uno y ibas abriendo aquello que era una preciosidad. Mercedes dijo, ¿y esto? Y le dije a uno de los chavales, Miguel sabe cómo era el funcionamiento, explícale a Mercedes cómo empezamos, cómo seguimos y el porqué de este libro. Es decir, el producto, que no me gusta la palabra, que se extraiga de la lectura
ha de ser divergente del libro mismo, pero sin perderlo de vista. Entonces ahí éramos unos maestros nosotros haciendo cacharrería de esa. Rafa. Pues mira, cuando se habla del índice de lectura y hay un mantra, o sea, los datos son esos, que los jóvenes leen, pero hay un mantra, los jóvenes no leen. Que a mí me lo dicen muchas veces, ¿no? Siempre totalmente. son muchos viejunos que lo andan diciendo siempre, que se vayan al Celsius, Avilés. Que vayan a vivir el Celsius y estén allí los 4 o 5 días que dura el Celsius y que después, el lunes, cuando termine, que sigan diciendo que los jóvenes no leen. Es una realidad incontestable. La juventud ahora estoy segurísimo que lee muchísimo más que antes. Yo me encuentro con mucha gente de mi generación diciendo eso, los jóvenes no leen, y yo a veces los miro y digo, pero si yo era un raro que leía. O sea, ¿qué me vienes a contar ahora? Como que tú hubieras estado leyendo. Parece que nos imaginamos un pasado, y a veces me cuesta mucho a veces a algunos padres que también te dicen, no, es que antes leíamos. Bueno, antes leíamos, vamos a ponerlo. Leíamos lo que mandaba el profe para Sí, probar lengua, y no nos engañemos que no se leía tanto, No, que va. porque no había ni siquiera dónde. Efectivamente. Y es que además No había soporte Sí. de literatura adecuada a la edad de los lectores y que evolucionase con ellos a lo largo de esa edad, hasta enfocarlos en la lectura adulta. que además hubo un cambio muy, muy intenso en el planteamiento de la lectura en los centros, por parte de los profesores. Yo primero, como alumno que participé, donde la enseñanza fundamentalmente de lengua y literatura era memorística, donde nos daban una serie de autores y teníamos que saber los libros que habían publicado, las fechas y demás, y pasábamos a otro autor, sabíamos un poquitín las ideas generales, pero no nos fomentaban la lectura de esos autores. Eso era así fue como yo estudié en el bachillerato. Y sin embargo, ya después, como profesor y como compañero de otros profesores de lengua y de literatura, el cambio era absoluto. Evidentemente había que tener unas nociones de lo que era la literatura de esos momentos y de ciertos autores, pero sobre todo lo que se fomentaba era la lectura de esos libros de los que se estaba hablando en clase. Y era obligatorio, entre comillas o sin comillas, había que leer ciertos libros, podían gustarte o no, pero eso permitíate acceder a la lectura. Y sin embargo, cuando yo estudiaba no teníamos esa... Bueno, probablemente no, seguro que había otros profesores que lo hacían, pero yo tuve mala suerte. Comentaba el otro día a Rafa aquí en esta misma casa, que yo tuve mala suerte en cuanto a los profesores que a mí me tocaron de lengua y literatura en el bachillerato. Yo acabé estudiando ciencias, biología, probablemente porque nunca tuve un profesor que me, no obligar, pero que me incitara, que me llevara a esos libros a los que después, gracias a otro compañero que no tenía nada que ver, ya cuando estaba estudiando biología, un compañero de clase, amante de la literatura, que me decía, Miguel, ¿no leíste este libro? Mira, iba pasándome a Machado, iba pasándome a Camus, iba pasándome a una serie de autores, y esa explicación, esa motivación fue lo que a mí me hizo a los 21 años o los 20 años entrar de lleno en la literatura. O sea que en ese sentido yo creo que hay un cambio absoluto en cuanto a la manera de enseñar literatura ahora mismo en los centros, afortunadamente. Claro. Cristian. Bueno, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Que la labor del profesorado es imprescindible. Yo no sé si Miguel describe un poco una situación un poco de Arcadia hoy en... Pues que me estás llamando viejo sin parar a lo largo. Hoy en soy de día, otra no, generación. digamos que hoy en día no sé si lo que describes tiene un poco de Arcadia, porque efectivamente es verdad que cuando se dice que antes se leía mucho, yo también estoy de acuerdo con Rafa en que lo dicen gente de tu edad y dices, pero si ya no en el instituto, sino siquiera en la facultad no leíais nada, porque siempre ha sido una minoría, éramos una minoría lectora. ¿Cómo se puede decir ahora que los jóvenes no leen? Pero tampoco sé si ahora en los centros es una avalancha de lectores lo que sale de ahí, Es decir, seguro que Rafa tiene más visión, porque en la librería no sé si te entran más jóvenes o menos, cuál es el porcentaje que tienes de gente que entra en la librería, pero yo no sé cómo está ahora el tema en los centros. Sí estoy de acuerdo contigo en que hubo un momento en que se pasó de esa enseñanza memorística del canon, ¿no?, de la historia de la literatura, al texto, que es el soberano, pero no me atrevería a decir que ahora sea todo, repito, maravilloso, y que haya unos planes lectores que crean lectores en los centros, y que, bueno, oigo cosas y veo en algunos centros que las lecturas son unas plataformas que vende un gran grupo editorial y que se van
y que van y que se va eligiendo hay una serie, bueno, está relegando a veces ciertos autores, a mi juicio fundamentales, no lo sé, es decir, no lo sé, no creo que se le haya dado totalmente la vuelta al calcetín. No creo que estemos ahora en una Arcadia literaria en la enseñanza. No, de Arcadia para nada, afortunadamente, porque eso nos permite evolucionar y hacer más sin duda, cosas. sin duda, estaríamos ya anclados y muertos. Pero yo a lo que me refería, no que ahora haya una Arcadia que sea todo perfecto, que los alumnos lean sin parar, los maestros sean maravillosos, hay de todo, ¿no? Pero hay un cambio fundamental que yo no percibí cuando era estudiante de bachillerato, y es el fomentar el amor por la lectura. El profesor, los que yo conozco, la gente ahora mismo que está dando clase en general, evidentemente habrá garrulos como en todos los lados, ¿no? Pero en general hay una vocación de hacer que ese alumno por lo menos entre en contacto con la literatura. Evidentemente no a todo el mundo, gracias a Dios, tiene que gustar la literatura, ni todo el mundo tiene que escribir, sino que aburrimiento, ¿no? ¿De qué vamos a vivir? Los que escribimos tanto ganamos tantos perres. Pero si tú fomentas el acercarte al libro a 40 guajes y haces que esos 40 guajes lean un libro, 2, 4, 5 libros, pues a lo mejor 38 pasarán después, pero habrá 2 o 3 o 4 que seguirán ahí. Es decir, tú tienes que ofertar, posibilitar. Después habrá gente que no te siga ese camino. Pero cuando antes no te daban esa posibilidad, tú tenías que llegar fundamentalmente por amigos que te recomendaban un libro, porque eras un bicho raro, como decía Rafa, y costaba más. A eso es lo que me refiero. Y sí que hay un cambio. Yo te puedo asegurar que cuando yo estudiaba en lengua y literatura en el instituto, no recuerdo ningún profesor que nos transmitiera, yo te digo, evidentemente tuvo que haberlo, estoy hablando de una experiencia personal, que me transmitiera ese amor por la lectura. Era una asignatura rutinaria, memorística, que es lo más, está en las antípodas de lo que tiene que ser la literatura, ¿no? Que es fomentar la lectura, apasionar al guaje por la lectura, crear ese hábito, fomentar la escritura también, que una de las cosas que hacíamos yo en talleres que dabas, es decir, no tengas miedo a escribir, escribe según tus capacidades, escríbeme aunque sea media hoja, media folla de lo que sea, pero que el chaval se dé cuenta que eso que está leyendo y que parece maravilloso, él tiene, a su nivel evidentemente, pero los recursos que son la lengua para crear su propia historia, sobre todo tiene la capacidad de imaginar. Y eso es fundamental. Cuando tú a un crío pequeño dices tú puedes escribir un cuentín, tú puedes hacerlo, ya llegarás a hacer otra cosa si te apetece, ¿no? Bien, una cosina que os quería preguntar, entramos ya casi en el último tramo del programa, estáis escritores, está Cristian editor, está Rafa librero. ¿Qué problemas, si es que los tiene este mundo? Desde la creación, que es algo que es personal, nadie os obliga a escribir, sino que decidís escribir, pero con esa vocación de editar y luego vender. ¿Hay problemas en este mundo? Hay una pila. ¿Cómo no? Si no hubiera problemas no funcionaría el mundo. Ya sabes que el mundo va contra los problemas que se van presentando. La búsqueda de soluciones es fundamental. Ahora mismo el mundo de la edición está focalizado en 2 sistemas o 3. La tradicional, tú haces un texto, lo llevas lo mandas y esperas a que te den la sanción y te digan pues es bueno, malo, regular o me gusta pero no puedo porque económicamente no tengo la labor. Hay la autoedición, que en un momento determinado pues está comiendo un porcentaje alto y ya hay concursos, por ejemplo, concursos de libros ya editados en los que explícitamente ponen que no admiten libros autoeditados. A muestra, ya tocaba. Tercero, los concursos generales que normalmente van hacia un autor conveniente, ahí ponemos les comillas, o de la casa o conveniente, y es muy extraño encontrar un autor, digamos, fresco, un autor que sucede de buena manera y que aparece y que ofrece una cosa nueva. Y luego está la reiteración de la costumbre. Tú vas a la librería, que yo piso mucha librería, y vas viendo, y ahora están las plataformas, que eso sabe más Rafa por dónde va el tema, las plataformas que publican libros de los autores que escriben para plataformas. Y ahí es donde los chavales abrevan
pero abrevan. O sea, a lo mejor no los ves con un libro debajo del brazo, pero están leyendo. Yo observo en el transporte público y la gente va metida dentro de sus aparatos correspondientes o bien escuchando los audios de los mismos. Pero las plataformas tienen una preponderancia ahora mismo mucho más allá que el libro físico. Y por otra parte, cuando se editan los libros escritos en esas plataformas, las colas en las librerías para firmar cuando viene una persona que desconoces absolutamente, porque encima tiene un nombre inglés, y a lo mejor es de Albacete, que está muy bien, y ves unas colas, son gente que sigue la plataforma, lee en la plataforma y luego compra el libro de la plataforma y colecciona. Bueno, los coleccionistas de libros los hubo siempre, y de cromos y eso. Entonces es un fenómeno adolescente que no se quitó, el de las plataformas. ¿Cómo lo ves tú, Cristian? Nosotros, en ese escenario que escribe Rosa, nosotros solo contemplamos la edición tradicional y creo que sí, obviamente en cualquier ámbito hay problemas, pero que estamos en un momento, al menos lo percibo así, de más oportunidades que de problemas. Si tuviéramos que decir qué es lo que más me llama a mí la atención como editor, es la avalancha de propuestas que recibimos. Ya no hablo de lo que se publique, que eso lo sabrán bien lo que llega a las librerías, pero la avalancha de propuestas que recibimos, ¿no? Eso es a mí lo que más me llama la atención en este que son cientos y cientos al año. Cientos y cientos al año. No te estoy hablando de que entren 15 o 20. El año pasado creo que se rechazaron 453 propuestas. Quiero decir, están entrando propuestas de escribir permanentemente, ¿no? Bueno, con distintos parámetros de calidad o de lo que nosotros entendemos por calidad, ¿no? Miguel. Bueno, a mí lo que me gusta es escribir, y cuando más feliz soy es cuando escribo. Ahora mismo, por ejemplo, que estoy en un impasse porque dejé una cosa y todavía no empecé con lo siguiente, es un momento casi que es como una travesía por el desierto. Yo ando inquieto por casa, no sé muy bien qué hacer, voy, cojo un libro. Hasta lo publica en Facebook, que hago yo una tarde entera. Que hago yo una tarde entera haciendo cosas sin hacer nada, porque realmente lo que necesito es meterme en el mundo de la creación. Ahí es cuando soy feliz. El resto, a partir de ese momento en que yo tengo el libro y lo entrego y lo doy, es un mundo que me resulta realmente molesto, difícil, necesario por otra parte, pero sabes que tienes que haber un editor, después empiezas que si se vende, las presentaciones, eso para mí sería un mundo, a mí me gustaría ser como Salenker, uno de estos chiflaos que escribe y que los libros se venden solos. Pero comentaba lo Rosa, hay un problema con la autoedición, y tú también, Cristian, ¿no? La gente ahora tiene la sensación de que todo el mundo es escritor, que todo el mundo puede ser poeta, porque como conocen afortunadamente los recursos lingüísticos, porque estamos más o menos educados o enseñados, pues piensan que la creación es muy sencilla, que es juntar palabras, sobre todo en poesía a mí dame miedo, ¿no? Es juntar, claro, una novela de 300 páginas supone ya más esfuerzo, con lo cual el que hace autoedición 300 páginas tiene un mérito. Pero claro, el que te hace un poemario de 15 poemas, que en donde el verso no llega al final que es lo que... no, es que es más fácil porque no llega al final de la página. Y piensan que eso es un poema con todo lo difícil, casi imposible que es hacer un buen poema, y desde el momento que aparece la autoedición eso permite que se inunden de libros, y tú después como lector vas, compras un libro y es que se te caen de las manos porque necesitas ahí la labor del editor, que es tan importante como filtro. El editor y el que filtra, el que dice esto sí y esto no. Y cuando hay autoedición, ese filtro desaparece. Y eso hace que llegue después al lector libros que son infumables. Es un problema, por otra parte, entendible, ¿no? Para gente que no puede publicar, pero... Rafa, sí, Cristian. No, solo quería, completamente de acuerdo con Miguel, pero que el tema de la autoedición, ya digo que nosotros no lo practicamos, ¿no? Pero que no siempre, por lo que yo veo, no siempre es algo que ofrezcan las editoriales que sí lo contemplan a los autores, sino que a veces nos ha pasado que cuando nosotros contestamos a todas las propuestas, como digo, son cientos al año, es verdad que casi con mensaje general, lamentamos comunicarle que, sin entrar en muchos... Conozco perfectamente el texto, es un libro muy interesante, pero no es el momento. No, ni siquiera llegamos a dar explicaciones porque eso permitiría una réplica, pero sí a veces nos ha pasado que el candidato ofrece
entrar en autopublicación ofrece dinero por publicarlo, o comprar, oye, y si yo te compro 800, no, mire, no trabajamos así, ¿no? Es decir, que eso veo que se mueve en los dos sentidos, ¿no? Se mueve. Y en la literatura infantil y juvenil, más no, pero de una manera aviesa, la entrada sin filtro de material en los centros de la mano del bolso y el carretillo del autor elimina los filtros que todos los libros deben de tener, creo yo, no sé. Yo el otro día lo intenté, puse en una plataforma, puse relato de un hombre de mediana edad canoso que escucha a Paco Ibáñez. Y fue una historia fantástica, ¿eh? Rafa. A ver, el principal problema yo creo que es algo que se lleva arrastrando mucho tiempo, que es para las librerías, sobre todo, la sobreabundancia de... Yo no entiendo cómo se mantiene el sistema editorial. Yo de verdad llevo unos cuantos años y no entiendo cómo determinadas editoriales... Cristian está una editorial pequeña, digo, de tamaño en cuanto a libros que edita. Para una librería tú recibes el catálogo de Planeta, los dos grandes grupos de Planeta y de Random House, y pueden ser pues 100 novedades a la semana. Y eso es con lo que tienes que vivir. Entonces, yo creo que no soy capaz a dimensionar cómo es el sistema, ¿no? Cómo es ese sistema de esos dos grandes grupos que apabullan a los demás. Pero a la vez que hay esos dos grandes grupos, pues hay otra recua de grupos medio grandes que también nos sacan 100 y pico novedades a la semana, pero a lo mejor te sacan 20 novedades a la semana. Y después están otras editoriales que están cuidando muchísimo todo lo que sacan, porque se la juegan en cada libro. Y están sacándote 12, 13 libros al año, más o menos, porque están peleando por esos libros. El problema, la visibilidad de esos libros cuando estás con un librín ahí pequeño delante de toda esa inmensidad de libros. Y después en el tema de la autoedición, yo puedo respetar casi toda la autoedición, menos las editoriales que engañan a los autores. Y esas hay muchas. Y yo creo que eso es el momento también de denunciarlo y denunciarlo públicamente. O sea, no es posible que alguien llame a una editorial, que al día siguiente le digan que te lo publican, lees el contrato y ese contrato es que tú te tienes que comprar 150 libros y te encuentras con 150 libros en tu casa. Y hay editoriales que están engañando a la gente. Y a mí eso es lo que me duele. Porque editoriales de autoedición puede haber y que son muy serias y muy sensatas y te lo dicen desde el principio. Y tú quieres editar, nosotros no pagamos por editar, o sea, nosotros nos tienes que pagar y nosotros te vamos a dar los libros con estas condiciones. Pero ahora mismo están surgiendo muchas editoriales que están engañando. Yo creo que desprestigian la labor de las editoriales. Y eso es algo que yo creo que deberíamos ser mucho más serios y sensatos para denunciarlas y distinguir dentro de las de autoedición las que engañan, y luego lo digo así claramente, las que engañan y las que no. Sí, claramente. Y contundentes en su exclusión en puntos de venta, en librerías, en ferias y demás, porque efectivamente están creando un daño importante al ecosistema, por utilizar la palabra. Bien, últimos minutos para una recomendación. Bueno, Rosa tiene ahí... A Rosa, ya sabéis, le pides una recomendación y trae 7, pero... Bueno, yo venía a recomendar. Yo quería hablaros del fenómeno de las fajas, con perdón, claro, al ser la única mujer no puedo hablaros del fenómeno de las fajas. Cuando tú compras... Eso es muy interesante. Hombre, es que vosotros os habéis liberado mucho antes. Cuando tú vas a comprar un libro, no diré del cual lo quité, pero te encuentras con esta maravilla de otros que hablan del libro que tú vas a comprar. A mí casi me desprestigia el producto, y utilizo producto porque casi ves que es como el autor estrella de una casa y todos los demás alabar al Señor, ¿no? A mí es que me gustan los libros desprovistos. Tú vas y dices, bueno, quiero continuar con una serie, luego os digo cuál era, con una serie que yo estoy leyendo, que llevo de hace tiempo y tal, quiero tal libro. Y aquí no ves ninguna faja ni ninguna historia de ninguna clase. Otra cosa es que el autor del libro correspondiente sea una continuación de lo que sea. El libro es el último de Alejandro Palomas, que ya todo el mundo lo conoce, y ya traje personas que todo el mundo conoce, y luego hay un cómic a través, o sea, un pasar de la historia de su madre, que es muy divertida, a un pasar de género. Después uno más, Rosa.
¿Nada más? Uno más, digo. Bueno, os había traído Joel el de Joel Dicker, que es como la bomba del momento. No sé si a alguno le explotó en las manos. Y os había traído el de Pilar Sánchez Vicente, pero dijiste que iba a venir. Bueno, espero que iba venga. a venir a contaros, hoy no está, ¿no? pero está en Es que San tengo Jordi, que correr en Barcelona. Para meteros Estaba invitada hoy, infantil que me encanta, que me lo mandó Gonzalo Moure, que es El Nogal, libros de literatura infantil y juvenil maravillosísimo, con los textos que hace Gonzalo, que si os dais cuenta no necesita mucho más. Hay otro parecido que se llama Todos los árboles, de Mónica Rodríguez, pero que está editado en una editorial mexicana y yo lo tengo por enchufe, que para algo ha de valer ser viejo en el oficio. Y último, una cosa que me encontré que me llamó mucho la atención, la genética de los recuerdos, cómo la vida se transforma en memoria. Me llamó muchísimo la atención, empecé a leerlo y me está interesando muchísimo desde el punto de vista científico. No es un libro de estos novelable y colorín colorado. Bien. Termino con Annie Ernaux y el siguiente. Y este os lo recomiendo. Y los comento todos, ¿eh? A en los 2 minutos. No es nada obediente, ¿eh? Estos maestros no son nada obedientes. No saco el látigo. Este os lo recomiendo porque es un fotoreportaje de la vida de Annie Ernaux. Y entonces son las fotos de ella paralelamente con la literatura que iba escribiendo en ese momento o cómo iba sintiendo ella la evolución de su... Y me encanta. Vale. Bueno, es que a mí no me gusta mucho Cristian, por muchas razones. en un minuto escaso, una es recomendación. Es muy sencillo lo mío. Vas a permitirme, no voy a recomendar ningún título en concreto, sino cualquier título, muchos títulos de las editoriales que conforman el gremio de editores de Asturias, que hay libros para todos los intereses, desde narrativa, desde dramática, lírica, poesía, divulgativos, ensayo, todo lo que... Y en cualquier librería, ya no voy a decir de Asturias, sino de España, están a disposición, tanto en castellano como en asturiano. Con eso, esa es mi recomendación. Perfecto. Miguel. Pues yo voy a ser mucho más breve y además voy a volver a un libro que a mí me marcó, y ahora un poco a tenor de la muerte de Vargas Llosa, el grandísimo escritor Vargas Llosa, que para mí fue un escritor que me marcó tantísimo, que es La ciudad y los perros. Hay que volver a La ciudad y los perros. Para mí fue un libro que me cambió absolutamente el concepto que yo tenía de la literatura, y yo creo que es un libro muy recomendable, recordando a Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Perfecto. Pues yo me sumo a Cristian a recomendar autores y autoras de editoriales asturianas, y que hoy, que estamos el día, visiten una librería asturiana, que hay muchas y de calidad. Por si engancha, 10% de descuento. 10% de descuento, y que se pasen por alguna confitería, panadería, por la Rosca de San Xurde. También. Y que compren libros escritos en asturiano. También, Que hay bueno, veces que se nos olvida un poco ese mundo. Que no lo tocamos. En un par de semanas falamos de literatura Por asturiana, supuesto. el Día de les Lletres. Perfecto, sí. Y ahí lo dejamos. Rosa Serdio, muchas gracias. Yo una vez todavía más. os tengo que decir que no te olvides que en Asturias tenemos un ángel. Ah, vale. Y este Ángel año González. tenemos el aniversario de Ángel González. Bueno, yo tengo el Bien. de cátedra y otros. Pero si queréis meter poesía, aprovechar para dar una vuelta por el patio de Ángel González, que lo tenemos a mano. Muy bien. Cristian Velasco, muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos, Roberto. Miguel Rojo, muchas gracias. Roberto. Y Rafa Testón, muchas gracias. El sábado, en la Sábado, medianoche, ahí estaremos. abdicar de la tristeza. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Pues en la entrevista de Asturias al Día damos continuidad al programa de hoy, porque también vamos a tratar un asunto que tiene que ver con la literatura. Tengo aquí en mis manos el ejemplar, el número 13 de la revista de estudios locales del Concello de Grau, que se llama Villa y Alfoz. Es la que se editó hace unos meses, a finales del año pasado, del año 2024, y este número 13 de Villa y Alfoz se presenta hoy a las 7:30 de la tarde en la sala polivalente de la Casa de Cultura de Grau. Vamos a compartir este tiempo de conversación, de entrevista, de charla con Gustavo Adolfo Fernández, que es el coordinador del área de Cultura del Ayuntamiento de Grau y cronista oficial del Concello. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Encantado Buenos de días. estar Muchas aquí gracias.
compartiendo micrófonos con vosotros. Para mí es especial, nos ponemos cara, o Sí, yo es por lo menos te pongo cara porque Sí, sí. hay una relación antigua, digamos, ¿no? Desde que estás coordinando el área de cultura del Ayuntamiento de Grau, que hacéis un montón de cosas que nos lleva, todas las semanas tenéis algo, ¿no? Es verdad, afortunadamente, ¿no? El escritor Marcelo García dice que en Grau no hay actividad cultural, hay hiperactividad cultural. Actividad cultural, muy bien. Pues que siga así, ¿no? Qué bien que podamos comentar esas cosas. Pero, bueno, hoy parece oportuno que hablemos de Villa y Alfoz, que se presenta esta tarde, ¿no? A las 7:30. Sí. ¿Cómo habéis planificado el acto de hoy? ¿Cómo lo vais a hacer? Bueno, lo primero, aclarar que es verdad lo que tú comentabas, que lo presentamos un poco tarde. Es hoy la apuesta de largo, no se habían repartido ejemplares hasta hoy, y es porque uno de los autores, bueno, estaba en el extranjero, por una serie de factores, retrasamos un poco la presentación. La verdad que Villa y Alfoz es algo más que una revista, ya veis que tiene formato prácticamente de libro, sí. Con ISSN, es decir, que con número de depósito legal, y colabora con nosotros a lo largo de estos 13 números mucha gente que tenía algo que decir sobre la historia, la etnografía, el arte, en fin, temas locales. O sea, estamos muy contentos de que ya se haya consolidado no solo en el pueblo, en el concejo de Grau, sino también en la comunidad un poco científica. O sea, ya hay gente de la universidad que dice, oye, tengo un tema sobre Grau, ¿os interesa para la revista? O sea, que estamos muy satisfechos un poco con la trayectoria de esta revista de temas locales. Y en cuanto a este número, pues también colaboran con nosotros dos viejos conocidos, tanto de la revista como de Grau, como son la arqueóloga Alicia García, que aunque no es de Grau, sí que vive en el concejo y que hace un estudio sobre los molinos harineros, un estudio histórico sobre los molinos harineros de la villa y de la localidad que tenemos al lado, que es San Pelayo. Alicia ya colaboró con nosotros haciendo otros estudios, rutas por Grau, explicando un poco pues la evolución desde el Grau medieval al de la época moderna. Bien, es una persona que aporta mucho a los temas de Grau. Y por otro lado, el segundo gran artículo de la revista es Antonio Cuestas, que nos habla sobre los pozos de tiradores de la guerra civil que hay en un pueblo de Grau que se llama Santa María. Es muy importante porque es la mayor concentración que hay en España de este tipo de elementos de la guerra civil. Lo normal era que estos pozos de tirador fueran individuales, o sea, que fueran aislados. Sin embargo, en Grau se concentran en una explanada, en lo que es ahora un castañal. Creo recordar que son 48. Entonces es una curiosidad, un elemento a reivindicar. Antonio Cuestas pertenece a la asociación Arama, que es la Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar, que colabora desde siempre con nosotros. Desde hace muchos años hicimos una ruta de las fortificaciones del Frente de Grau. El Museo de Historia Local tiene una parte dedicada a la Guerra Civil, que en parte muy importante es fruto del trabajo y de las aportaciones de Arama, sobre todo de su presidente Artemio Mortera, con lo cual, bueno, estos dos artículos son muy importantes y aparte vienen de dos personas muy vinculadas a Grau. Claro, vaya calidad de fotográfica. Ah, sí. Por ejemplo, esta de Antonio es un fotón, ¿no? Sí. Qué bien está trabajada, ¿no? La revista. Mira, tenemos la suerte que el diseñador y el maquetador es un fenómeno. Además, ya lo lleva haciendo desde el número 1, esa parte otra persona de Grau, un diseñador que lo hace muy guapo. Nos edita también, nos maqueta también la revista de temas de literatura, que es Hojas del Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca, de la que él además es el presidente de la asociación, ¿vale? Y se llama Andrés Alonso Moutas, que no lo estaba diciendo, que es importante. Lo busqué yo para decirlo. Andrés Alonso Moutas, y la verdad que él es tan perfeccionista que hace 2 números dijo, no, hay que mejorar la maquetación de la revista, la calidad de las fotos, como tú bien indicas, pues ya desde el número 1. Sí. Pero quiso darle una vuelta. Al principio editábamos la revista un poco más sobria, en el mismo tamaño, pero en formato negro, o sea, y hace 2 números, hay que darle una vuelta a esto, y ya introdujo un diseño distinto. Ya cada portada de un color, el anterior ya fue un poco más amarillo, chillón, un poco más sobrio.
Y además, mira, las fotos, me alegra que saques ese tema, porque este número es también un doble homenaje, las fotos. Porque, bueno, en Grao, muchos de nuestros oyentes sabrán que estamos esperando como agua de mayo, se supone que acabamos ahora para el verano, el nuevo centro cultural, un teatro auditorio. Por fin vamos a recuperar el cine comercial en Grao después de 35 años. Entonces, bueno, en homenaje a ese espacio que va a ser el nuevo centro cultural, la portada de la revista es Almacenes Miranda. Y la contraportada es la parte de atrás de Almacenes Miranda. Bueno, ese edificio, esta foto antigua que antes era un colonial, era un comercio muy interesante, un referente no solo en Grao, en la comarca, exportaba avellanas a Inglaterra, tenía su propia producción de aceite en Jaén, era, bueno, un comercio muy potente. Hace unos años los herederos donaron el 75% que tenían en propiedad de este edificio al ayuntamiento. Lo vamos a convertir, ya tenía que estar acabado, se acaba a julio por ahí, en nuevo cine teatro auditorio. Bien. Qué bien. Pues en homenaje a esta familia, la portada es de eso. Y luego además es que la foto es de Michel Blanco. Michel Blanco es de familia de fotógrafos de Grao de toda la vida, y también los herederos, él ya tristemente falleció prematuramente, entonces las hijas y la viuda nos donaron también parte, bueno, lo que conservaban de su archivo fotográfico. Entonces estas fotos son un poco en homenaje a la familia que nos donó el Centro Cultural y a la familia que nos donó esta colección de fotos antiguas de Grao. Claro. Bueno, sobre cine hablas en este número, Sí. Gustavo, ¿no? El homenaje al cine Rada, ¿no? Efectivamente, calentando motores con eso que estamos hablando del Sí, nuevo sí, cine, sí, sí. pues nada, es un artículo pequeñín, porque los dos artículos principales son los dos que comentamos antes. Yo hago lo que llamamos retales, son aportaciones, bueno, la idea es que no sean todos artículos de fondo, de mucha profundidad, de muchas páginas, sino que haya cosas que primen a lo mejor lo visual. Entonces, recuperando estas fotos de Blanco, históricas, más unos programas de mano, precisamente con la película Picnic, que fue la primera que se proyectó en el cine Rada en el año 57, que nos acaba de donar un coleccionista de Cudillero, que lo voy a mencionar y agradecérselo públicamente, Juan Rodríguez Castañeda, pues publicamos, usando esas referencias un poco visuales, el programa de mano y las fotos históricas del cine, pues cuento un poco el periplo vital de este cine que muchos oyentes recordarán que funcionó en Grao hasta el año 88. La primera película fue Picnic, y la última, que es esa sí me acuerdo yo, porque yo, como cuento en el artículo, estuve muchos años, muchos años, no sé, exagerado, no voy a exagerar. Algunos meses soñando en que reabría el cine Grao, porque yo era un crío, sí, y fue un trauma que cerrara el cine en el año normal. 88. Sí. Entonces la última película fue de Tal astilla, tal palo, que era la típica comedia de los años 80, que un padre se levantaba por la mañana y se había traspasado al cuerpo del hijo y del hijo al padre, entonces el hijo tenía que ir a trabajar y el padre tenía que ir al instituto. Vaya, tuvo que ser, era muy grande, ¿no? El cine Rada, sí, al menos no por la foto que veo aquí del edificio, ¿no? Vamos, nosotros íbamos, cuando éramos pequeños, al gallinero. Sí, claro. Pero era enorme. A ver, la suerte y la desgracia de Grao, ya que fue siempre una villa con mucho movimiento, crecimiento urbano. Eso hizo que perdiéramos los hornos y las paneras, sí, que edificios emblemáticos como el casino o el chalet de Conchaeres se tiraran para construir edificios, y esto se tiró para construir un edificio. Claro. Otros concejos que no tenían tanta vida urbana mantuvieron un poco su equipamiento, quedó ahí muerto de risa, el teatro, el casino, no sé qué, y con los años, cuando se dio valor a este patrimonio, se recuperaron como centros culturales. Nosotros tenemos que convertir un almacén en centro cultural. Como se suele decir, Grao tenía y tiene mucha caída. Sí, sigue siendo así, ¿no? Sí, el verbo hay que conjugarlo más en pasado que en presente, pero sí, todavía tiene. Hombre, el mercado de miércoles y domingos y la tradición comercial sigue ahí dando vida al concejo. Es verdad que somos un poco cabecera comarcal, tanto en servicios,
y eso quiero reivindicarlo como en deporte o en cultura o ocio de calidad. Y en ese sentido, el nuevo centro cultural creemos que es un paso más para atraer y que la gente pueda disfrutar del teatro cómodo, que ya lo hay, pero ahora en el ambiente mejor, adecuado, claro, y sí, cine y todo esto. Sí. Claro, qué bien. O sea que para julio. Esa Esperemos, es la última previsión. Bueno, pero después del verano seguro que sí, que ya Sí, podremos sí. incluso vienes otra vez y nos cuentas Que sí, que programación de cine. Claro, claro, porque es encantado. importante, ¿no? La verdad que es importante recuperar el cine. Sí, sí. Y además desde la iniciativa pública. Sí, cine, teatro, música, o sea, la idea es que sea un centro polivalente. Vamos a inaugurarlo con un ciclo de actividades todas queremos que la primera película que se proyecte sea un director de Grau, Julio de la Fuente. Queremos que la primera obra de teatro sea Tararí de Valentín Andrés Álvarez, que la primera actuación musical sea la Escola Cantorum de Grau, la primera actuación folk sea de Grau, tenemos grandes referentes del mundo del folk, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bien, qué bien. Pinta muy bien, Gustavo. Ya te invitamos otro día y seguimos hablando ya más de cerca de ese nuevo centro cultural. Bueno, es anual la revista. ¿Sí? Quiero decir que se editó a finales del año pasado. Bueno, la presentáis ahora, pero es anual. Hacéis y siempre fue así, ¿no? Siempre fue así. Es verdad que hubo un año que no se hizo, con lo cual este es el número 13, tenía que haber sido el 14, pero sí, sacamos un número al año. Hay números con más o menos páginas, algunos ya superaron las 130 páginas, pero lo estándar es que sean unas 96 páginas. Bueno. Y lo dicho, mirando en perspectiva, ahí hay artículos que recuperan un poco la historia, el patrimonio, la etnografía, el arte de Grau, y además estudios que son divulgativos, pero no les falta el pozo ese del rigor, vamos. Desde luego que sí. La verdad es que es una maravilla el trabajo. A mí me gusta mucho esta portada amarilla, ¿no? Está muy bien. Y entiendo que, claro, son 13 números que tienen buena salida en Grau. Fuera supongo que también, porque es una forma de conocer un poco más el municipio en el que vives, ¿no? Totalmente. Editamos 500 ejemplares, son de difusión gratuita porque se edita a través del Museo Etnográfico y de Historia Local, con financiación también del Principado de Asturias a través de la línea de subvenciones de los museos. Entonces lo difundimos gratuitamente. Se reparte también, se mandan lotes a distintas bibliotecas y centros culturales de toda la región, y a partir de hoy, cualquier persona que lo desee, están a disposición en la Casa de la Cultura y la biblioteca. Pero a mayores, en la página web del Ayuntamiento tenemos un apartado que se llama Biblioteca Digital Moscona, Vidimos, en el que colgamos en PDF todos los números, no solo de esta revista, para que lo pueda ver un moscón que viva en Nueva York o en Bangladesh, bien, claro, sino todas aquellas cosas que publica el Ayuntamiento o asociaciones o particulares que nos dan permiso para ello, pues tienen su biblioteca digital en la web del Ayuntamiento. Cualquier interesado escribe Biblioteca Digital Moscona en cualquier buscador y le lleva al enlace y se pueden descargar todos los números anteriores. Claro. Bueno, además de coordinar las actividades culturales, Gustavo, eres el cronista oficial de Grau. ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, estoy un poco apurado porque para julio tengo que presentar en el RIDEA una guía sobre Grau. De la colección de guías del RIDEA. Sí, de concejo a concejo. Que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Lo que pasa que, mira, tengo que pedir disculpas públicamente al RIDEA porque andan detrás de mí, porque es complicado a veces sacar tiempo para estas cosas, ¿eh? Como, claro, el día a día, el trabajo, la familia, bueno. Entonces, bueno, yo ahora lo tengo casi acabado. Me está ayudando mucho también Eduardo Blanco con las fotografías, que es un fotógrafo de Grau, que yo prefiero que las haga alguien con calidad. Y bueno, realmente ahora estoy recortando, porque me pasé 3 pueblos. Necesitaría unos parámetros de número de páginas, y bueno, antes de que acabe el año va a estar la guía de Grau del RIDEA. Vale. ¿Cómo la planteas? ¿Cómo la planteaste?
Bueno, tiene un esquema ya que me dan un poco hecho. ¿no? Yo lo cambio un poco. Precisamente me cuesta porque hay apartados como son la fauna, la flora, la geografía no tanto, que no es mi especialidad. Yo soy historiador, o sea, bueno, yo estudié historia, soy de formación de historia, aunque luego, bueno, estudié archivos y bibliotecas y entré como bibliotecario en el ayuntamiento y tal. Entonces hay apartados que me costaron un poco más y a lo mejor ahí fue donde, pero vamos, es un trabajo muy enriquecedor porque precisamente yo me estoy plagiando mucho a mí mismo, en el sentido de que estoy utilizando yo muchas veces mis propios artículos, mis propias fuentes para confeccionar un resumen en esta guía. Pero hay apartados que yo no había tocado nunca, como estos que te mencioné y otros, pero que son igual de importantes, solo que no son mi especialidad, y ahora pues estoy conociendo un poco más de aves de Grao, de fauna, de tipo de flora. ¿no? Completando. Sí, claro. O sea, es muy enriquecedor en ese sentido. Sí, porque hay mucho que ver en Grao. Hombre, es un concejo. Todos, incluso en Grao, tendemos a pensar, a identificar Grao con la villa, porque además se llaman igual el concejo que el pueblo, que la capital. Pero son 28 parroquias, 188 núcleos de población. Desde el Nalón y el Cubia, donde está Grao, hasta la zona montañosa de Salceo, que es un desconocido y es maravilloso, vamos, o sea, tiene mucho que descubrir. Claro, Grao, lo hablábamos antes, está muy urbanizado, sin embargo la zona rural montañosa del sur, pues es justo todo lo contrario, ya era un poco más difícil, se despobló, entonces el patrimonio etnográfico que tienen esos pueblos, aparte de la naturaleza, pues es para reivindicar y para conocer, desde luego. Desde luego que sí, bueno. Conocida es la gastronomía, conocidos son los locales que hay en la villa y fuera de la villa, o sea que será un gran recorrido. Para quien no conozca Grao, esa guía vendrá muy bien. Sí, hombre, la gastronomía, a todos los oyentes nos vendrán a la cabeza, pues Grao, el tocinillo de cielo, el queso fuega al pitu. Pero bueno, hay otras muchas cosas. Yo últimamente tengo una guerra que estoy empezando a ganar, que es recuperar, comercializar, porque recuperar nunca se perdió, el escaldao. El escaldao es un postre típico de la Navidad de la comarca, pero sobre todo en Grao. Lo que pasa que siempre se hizo en las casas. Decían que era el turrón de los pobres. Ahora es políticamente incorrecto decirlo. Esa base de miel, boroña escaldada, ahora se añadía azúcar porque la miel está muy cara, pero antes era solo miel. Entonces es un dulce, es muy dulce y está muy rico. ¿Y boroña, la boroña tal cual la conocemos? Es boroña escaldada de escanda o de trigo, varía un poco según la zona. Pues se llama escaldada porque se amasa hirviendo, bueno, tiene un modo de elaboración. Luego queda como si fueran unas migas pastosas por la miel, que es un puro dulce, es un puro vicio. A mí me encanta. Siempre se hizo en las casas, pero nunca se comercializó. Entonces yo llevo dando la turra a las confiterías y a las panaderías de Grao, y por fin estas Navidades una confitería de Grao la comercializó y tuvo un éxito tremendo, con lo cual espero que continúen. Bueno, pues seguro que sí, ¿no? Porque ya sabes que estas cosas es empezar, ¿no? Claro. Fíjate con esta iniciativa que seguro que conoces, la de Sanxurde, con el Día del Libro y la rosca de Sanxurde. Lo conozco, yo soy bibliotecario, con lo cual el Día del Libro empieza hoy esta historia, veremos a ver dónde acaba, ¿no? Todas las cosas tuvieron un inicio. Sí. Efectivamente. Es una buena iniciativa y crear eso, pues algo que invite o que complemente el Día del Libro me parece muy acertado por parte de la consejería. Claro. Pero que no se olviden, la comida está bien, pero la comida mental también, que regalen también el libro, que no se olviden del libro. Hay que alimentar también, desde luego, en ese aspecto. Bueno, ¿cómo es vuestra dinámica? ¿Cuándo empezáis a confeccionar o cuándo empiezas a confeccionar el número siguiente? ¿Ya estás trabajando también sobre el número siguiente de Villa y Alfoz? Sí, mira, además los contenidos de Villa y Alfoz son artículos que nos
facilitan historiadores o investigadores o gente con iniciativa, pero también se nutren de las jornadas de estudios locales. Son unas jornadas que se organizan en el último trimestre del año y son charlas de distintos temas sobre Grau. Mucha gente da la charla sin más, pero a otros le decimos, oye, tenemos una revista muy chula, muy guapa, en la que, oye, si te apetece la charla, darle un formato de artículo, pues ahí la tienes. Entonces, bueno, ya estamos cerrando, lógicamente, charlas para este trimestre, después del verano, y luego viene la segunda parte de invitarlos. Un historiador de Grau está ahora, que queremos meter en el siguiente número, haciendo una reseña biográfica de un ilustre moscón, que además es la portada de esta revista, de Manuel Pedregal, Manuel Pedregal fue ministro cuando la Primera República, y es un personaje que a reivindicar. Entonces tiene calle en Oviedo, por lo menos, ¿no? Claro, él es bueno, ya veis la pedazo estatua que tenía una estatua en el parque de arriba. Sí. Ahora era una estatua de cuerpo entero. Se perdió cuando la guerra, lo típico, las guerras abrasan con todo. Ahora tiene una estatua solo de busto en el parque de abajo, o sea, pasó del parque de arriba al de abajo y le menguaron un poco el tamaño. Pero bueno, para el siguiente número queremos sacar un artículo sobre eso. Yo también voy a intentar sacar una serie de artículos número a número sobre comercios con historia de Grau, comenzando probablemente, porque estoy con la hija del fundador, con Cafés Areces, luego La Triunfante, que es una fábrica de galletas que lleva desde 1820, va a hacer el segundo centenario dentro de unos años, en fin, cosas, algunos ya desaparecidos y otros que siguen existiendo, porque bueno, el comercio de Grau sigue teniendo un peso importante en la economía local, claro, pero sobre todo tratar comercios históricos. Muy bien. Bueno, hoy lo tenemos que dejar aquí. Recordamos que el número 13 de Villa y Alfoz se presenta esta tarde a las 7:30 en la sala polivalente de la Casa de la Cultura de Grau. Y una cosa más que se me pasó antes, porque ¿sí? te escuchaba contar con tanto entusiasmo el nuevo centro cultural, pero en esa maravilla que es la Capilla de los Dolores, sí, seguiréis haciendo cosas, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Vamos, es un sitio que ahora se usa muchísimo, incluso para teatro. Para teatro no es el sitio más adecuado, pero por ejemplo para conciertos corales, y eso es maravilloso. Y es un entorno guapísimo. Los moscones seguramente los moscones de oro seguirán haciéndose ahí. Bueno, va a convivir, va a ser un espacio que seguiremos haciendo cosas sin lugar a dudas, vamos. Perfecto. Bueno, Gustavo Adolfo Fernández, muchas gracias. Quedamos ya para, si quieres, después del verano, para seguir hablando. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Que vaya bien. Muchas gracias. Gracias. Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al Día en este 23 de abril, hablando de una exposición. Se titula Veneno, naturaleza letal. El título ya es sugerente. Vamos a hablar de esta exposición que podemos ver hasta final de año en el Acuario de Gijón, Biopark Acuario de Gijón. Está con nosotros su director general, Alejandro Beneit. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Buenos días. Buenos días. Sugerente, pero pelín inquietante, ¿no? Sí, estas cosas de miedo y tal que nos atraen siempre y el equipo de marketing siempre está dándole vueltas al tema para atraer un poco al público. Claro, la verdad es que es un buen título. Veneno, naturaleza letal. En realidad lo que vamos a ver son animales, son insectos. Pues son un poco de todo. Un poco de todo. Y además es verdad que son letales para sus víctimas, que es lo que se alimenta muchos de ellos, y algunos de ellos incluso para las personas pues también podrían ser letales. Letales. Bueno, creo que son alrededor de 40 animales más o menos. Sí, son unos 40 animales, están divididos en 18 terrarios. Se puede ver alrededor en el recorrido del acuario. Hemos puesto unos terrarios muy grandes, con mucha seguridad todos ellos. Todos tienen doble cristal y tienen muchos protocolos de seguridad. Y ahí se puede disfrutar de animales muy, muy extraños, animales que algunos los hemos escuchado mucho, como la viuda negra, como las tarántulas, pero que quizás nunca hemos visto en directo, y es una oportunidad fantástica para conocerlos un poco más. Bueno, complementa muy bien
lo que es el acuario, ¿no? Sí, desde luego es una novedad muy grande en el acuario. En el acuario, como sabes, tenemos unos 60 acuarios y estos son 18 terrarios, con lo cual es un 30% más de lo que se puede ver. Y bueno, hemos pasado la Semana Santa y la verdad que el índice de satisfacción, que es una medida que nosotros medimos mucho y lo medimos en tiempo real, ha sido altísima, porque a todo el mundo le sorprende mucho esta exposición, que tiene mucha calidad, la colección está elegida con mucho cuidado y llama mucho la atención. Desde luego que sí. Bueno, ahí, como dices, tarántulas, arañas, pero hay más cosas, ¿no? Sí, hay uno que a mí me encanta por el nombre, igual que todo esto, que es el chinche asesino. Es que así empieza la exposición, es el primer animal que te encuentras. El primero que se ve es un chinche, ¿no? Sí, es un chinche asesino y ya el propio nombre ya te echa para atrás. Y después tenemos serpientes, tenemos escorpiones, tenemos varios anfibios, ranas también de colores que son muy venenosas. Muy llamativas, ¿no? Y llamativas además, sí. Y después termina la exposición con uno que es precioso, que a mí me encanta personalmente, que es el monstruo de Gila, que a todos nos suena porque seguro que alguna vez lo hemos escuchado por ahí. Pues es un lagarto, pues, tendrá unos 30-40 centímetros y es espectacular los colores que tiene y también muy venenoso y un veneno que es muy conocido también en la medicina porque se ha utilizado para hacer algunos medicamentos. Sí, creo que para la diabetes tipo 2, ¿no? Sí, exactamente, se ha usado el veneno de este que animal. También tiene esa aplicación. Sí, yo los creo que venenos, ¿no? En la medicina, claro. También viene acompañada de historias. Están los animales y aparte hay más exposiciones, hay mucha cartelería para aprender mucho, pero además hay unas estanterías donde explica cómo a lo largo del tiempo el humano ha usado el veneno y cómo incluso se ha estado tomando veneno, porque las medicaciones los medicamentos del siglo pasado eran veneno. Mucho Su base veneno. Era veneno. Y tenemos envases ahí de los reales, sí. Mostrando pues cómo pues había cosas para beber que tenían radio o que tenían cocaína o que tenían heroína y que se daban en las farmacias, ¿no? Y ahora ya sabemos que hacen todo el efecto contrario. Y entonces también vamos a ver esa evolución de cómo poco a poco el ser humano ha ido utilizando el veneno, descartando algunos y utilizando otros para nosotros. ¿Es vuestra la exposición o cómo la conseguís? Bueno, ¿de quién es la producción? Es del grupo Atrox, que tiene esta exposición. Esta exposición es muy conocida porque ya ha estado en muchos sitios de Europa. Es la primera vez que está en Asturias. De hecho, venía de Polonia y creo que al final nosotros la tenemos hasta diciembre. Después probablemente me dijeron que se iba a ir a Alemania. Entonces, bueno, en este sector hay un mercado de exposiciones itinerantes y esta yo llevo mucho tiempo detrás de ella porque es muy complicado conseguirla y pues llevaré pues 1 año y medio detrás de ella y empezamos a darle forma en septiembre, octubre del año pasado, hasta que hace poco lo hemos podido poner en el acuario, o sea que es difícil traerla y porque tiene mucha calidad, porque gusta mucho y bueno, hay un mercado ahí de exposiciones itinerantes, igual que el año pasado tuvimos la de tiburones, que también funcionó muy bien con el Museo de Historia Natural de Nueva York y bueno, y lo hemos conseguido traer y aquí la tenemos durante unos meses. Entiendo que por eso tiene tanto tiempo de exposición, ¿no? Quiero decir que son unos cuantos meses hasta final de año, prácticamente casi todo el año, ¿no? Una vez que la traes, pues ya quieres que se pueda ver. Sí. De hecho, uno de los retos que hemos tenido ha sido el montaje. A nivel logístico es un reto. Es la primera vez que ellos la ponen en un recorrido, porque la suelen poner en una sala diáfana y ahí la ponen, y es la primera vez que la ponían en un recorrido como el nuestro. Entonces, nada más que subir los terrarios a la planta alta del acuario ya ha sido un dolor de cabeza enorme, porque los terrarios tienen mucha seguridad, vienen montados para que no haya problemas, errores en el montaje. Entonces, la verdad que lo conseguimos, lo pudimos planificar, salió todo bien, así que sí, lo vamos a tener unos meses para que todo el mundo pueda disfrutarla. Claro. Estos animales, estos bichos, estos insectos, también hay que cuidarlos, ¿no? También los tenéis que cuidar, ¿no? También. Bueno, con la exposición viene un especialista, que es un chico, se llama Raúl, que es un chico fantástico, es un apasionado de todo esto. Y él es el único que los manipula con muchas medidas de seguridad. Hay unos protocolos muy estrictos, todo es con una especie de lanzas para cogerlo desde lejos. Además llevan guantes hasta el brazo. Nunca había un accidente en esta exposición, pero aún así no se baja el nivel de seguridad. Claro. Incluso antes de que la exposición estuviera aquí, tuvimos 2 jornadas de formación con los grupos de urgencias de la ciudad,
Tuvimos a Policía Local, a Nacional, tuvimos a los responsables de urgencias de los hospitales, tuvimos a la responsable del SAMU, tuvimos al Seprona, bueno, tuvimos a mucha gente que además estaban muy agradecidos, no solo por la exposición, que les preocupaba poco por las medidas de seguridad que pudieron ver, sino porque cada vez más, y es un problema que estamos teniendo, hay más animales exóticos en viviendas. Entonces nos contaban, bueno, la policía y todo, que van a casas, que a veces se encuentran auténticos problemas que no saben cómo abordar, y esta formación derivó un poco en también cómo podéis manipular. Hicimos un obsequio a todos los cuerpos de seguridad de unas herramientas para manipular, sobre todo serpientes, que es lo que hay mucho, y unos guantes de seguridad, y bueno, la verdad que fue muy útil esa formación, estaba muy agradecido y nosotros también porque, bueno, pues vinieron a nuestra llamada. Claro, es verdad que no sé si estás al tanto de lo que está pasando en Ibiza con las serpientes, tiene una invasión de serpientes. No lo he capturaron, leído, sí. pues bueno, a mí me parece un tema fascinante y de vez en cuando lo miro, ¿no? Capturaron el año pasado entre 3.000 y 4.000 serpientes. Madre mía. En la isla, ¿no? Entonces hay una información continua. Entiendo que es el reflejo de una nueva situación, ¿no? Sí, de hecho, el tráfico de animales, hay una nueva ley de bienestar animal que prohíbe este tipo de animales en las viviendas, y cuando lo tienes que registrarlo y tiene una serie de requisitos bastante exigentes, pero aún así hay un mercado de tráfico de animales, un mercado negro que mueve a día de hoy todavía, desgraciadamente, muchísimo dinero. Y bueno, y se tienen en casas animales que no deberían estar en casas. Claro, desde luego que sí. Por lo tanto, bueno, lógicamente con todas las medidas de seguridad, pero es la verdad que me resulta llamativo. No había pensado en el montaje, ¿no? En cómo tenéis que estar en contacto, pues, con los cuerpos y fuerzas de seguridad, con los hospitales. Para prevenir, ¿no? Claro, tenemos todos los antídotos también en el acuario. O sea, se lo presentamos también a los médicos que vinieron médicos de urgencia, y le enseñamos los antídotos y el protocolo que hay que usar con esos antídotos. Ellos ya sabían usar los que usan normalmente, pero estos, como son muy especiales, pues también los tenemos allí. Y sí, hay un protocolo detrás y un trabajo detrás que es interesante. No hay ningún problema para las visitas porque nada. Está todo perfectamente en ese recorrido a lo largo del acuario. Exacto. Con lo cual, de alguna manera, se complementa, lo hablábamos antes, no se complementa la exposición con los peces, con las especies que tenéis en el acuario. Sí, se puede ver toda la colección que tenemos normalmente, que ya es bastante divertido verlo y ya tenemos allí unos 5.000 animales nosotros para disfrutar de ellos. Y esto complementa muy bien y como son animales tan especiales y que uno no suele ver y tal, la verdad que llama mucho la atención. Además suelen ser animales muy coloridos y como muy llamativos, porque ellos ya avisan de que tienen veneno. Pues la verdad que está gustando mucho a los más pequeños y a los mayores. A los mayores especialmente son muy conscientes de lo que están viendo. De lo que están viendo. Bueno, creo que tenéis, o está en la exposición, una víbora del Gabón, que leo que tiene los colmillos más largos de cualquier serpiente venenosa. O una serpiente de cascabel, creo que también hay un ejemplar. También, ¿no? hay una serpiente de cascabel blanca, hay muchos tipos, esta es blanca, es preciosa, y la del Gabón es enorme, además tiene una cabeza triangular, todos la hemos visto en la tele, pero al verla allí pues llama mucho la atención. Y la verdad que te quedas mucho tiempo mirando. De hecho, estamos midiendo el tiempo aproximado de visita en el acuario es 1 hora y media, 1 hora y cuarto. Viendo todo el recorrido tranquilamente. Todo el recorrido, ¿no? Sin la exposición. Estamos en casi 3 horas de exposición. Mucha gente está, porque hay mucha cartelería para ver, es muy llamativa. A los animales, la verdad que te puedes quedar mucho tiempo mirándolos porque son muy hipnóticos, ¿no? Sí. Y la verdad que estamos encantados con la exposición. Y animo a todos a venir a verla porque merece mucho la pena. Sí, desde luego. Creo que se inauguraba antes de Semana Santa, unos días antes de Semana Santa. Decías antes que estáis contentos, ¿no? Con cómo resultó esta Semana Santa para el acuario en general y la exposición, ¿no? Sí, a nivel de número también muy bien, cada año hemos ido creciendo, cada año se nota el trabajo que vamos haciendo en una línea que parece que al público le gusta, pero sobre todo para nosotros un índice mucho más importante que el propio número de visitantes es la valoración que nos tiene, el NPS, y lo medimos en tiempo real, a través de redes, cómo nos puntúan, todos los comentarios, los analizamos todos, contestamos todo y lo medimos todo.
y ha sido espectacular con la exposición. Todo el mundo la nombra y bueno, gusta mucho el acuario y además esta exposición, la verdad que muy satisfecho. Sí. Claro, hay visitas guiadas. Hay visitas guiadas, hay talleres, ya de aquí a diciembre todo nuestro mundo está en torno al veneno y el equipo de educación con los campamentos que empezarán en verano, pues también va en torno al veneno, talleres los fines de semana, visitas guiadas que además las complementamos con visitas al acuario oculto, que lo llamamos, que se ve el acuario por dentro, todo lo que ocurre dentro, que es increíble, lo que todo el mundo que la ve se queda alucinado con todo el trabajo que hay detrás, pues también se puede ver. Y además te comento que estamos muy cerca del visitante 1 millón. Muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita. O sea que... Estamos ya viendo qué día va a ser. Uy. Estamos haciendo porras en el acuario para saber exactamente el día. Sí. O sea que muy bien. Qué bien, o sea, no recuerdo cuántos años lleváis de vida. Bueno, 1 millón desde que estamos nosotros gestionando el acuario desde el 3 de agosto de 2018. Bueno, y a punto de llegar al 1 millón, no está nada mal, ¿no? Sí, no, la verdad que muy bien, porque el año pasado, el 2024 lo cerramos por primera vez por encima de 200.000 visitantes anuales, que es de los sitios más visitados de nuestra región. Y bueno, y en estos 7 años y pico, pues estamos ya a punto de llegar con la pandemia también, que nos han quitado ahí claro, 1 año y medio o 2. Pero bueno, la verdad que, ya te digo, todo el mundo muy emocionado con ese visitante, sí. Por la cara que pones, no digo que desveles nada, pero por la cara que pones, Alejandro, estés preparando algo para ese momento. Algo gordo, ¿no? Sí, además a los equipos de marketing estas cifras tan redondas les gusta mucho. Muy bien, pues animamos a la gente, ¿no? Que vaya, mira, si quedan pocas, a ver quién es. A ver quién es, a ver si es alguien de Asturias, de fuera. Bueno, qué bien, qué guapo, ¿no? Bueno, da cierta satisfacción, ¿no? Al equipo que tienes, ¿no? Mucha. La verdad que hay un equipo muy cohesionado, un equipo que trabaja en todos los departamentos, absolutamente en todos, los de biología, en taquillas, de marketing, en los restaurantes, muy cohesionado, donde hay muy buen ambiente en el acuario y eso se traduce al final en tener una exposición muy espectacular, que la gente... Esto es un trabajo muy vocacional, en general, el acuario. Todos los que trabajan en el acuario les gustan mucho los animales, los cuidan y se nota mucho cómo los tratan, los animales que traemos, cómo queremos exponerlos, cómo están los acuarios, que están especialmente limpios siempre, y eso gracias al equipo, que hay buen ambiente y eso hace que podamos llegar al 1 millón. Claro, desde luego que sí, porque, claro, ciertamente manejar un acuario no parece sencillo, ni fácil, ¿no? Bueno, lo que sí es divertido. Divertido, sí, ¿no? es divertido. Y yo no sé si más o menos difícil o fácil comparado con otras cosas, no lo sé. Sí. Pero sí que yo que bueno, lo dirijo con un equipo de dirección, sí es divertido. Es decir, al final estamos con animales, estamos continuamente cambiando de tema a una cosa, igual hablamos de un tiburón, que de un pulpo, que de la tienda, que sí del restaurante, entonces es muy entretenido. ¿Y se lleva a casa eso también? Oye, el pulpo, vaya lío. Bueno, sí, yo la verdad es que yo no diferencio mucho entre estoy en casa o no, todo el día con el teléfono, pero bueno, yo me encanta lo que hago, sí. Me encanta el acuario, donde vivo también, me encanta, y en general muy agradecido. Y encantado de estar siempre con el acuario para que sea lo mejor posible, porque todos los días nosotros jugamos con una cosa que es maravillosa, que es la primera vez que un niño ve a un tiburón, claro. La primera vez que un niño ve a una tortuga boba, y eso es espectacular. Esa imagen, esa cara de alucinar, ¿no? Alucinar. Los padres también, porque los que tenemos hijos, pues cuando vemos a nuestros hijos ilusionados, claro, y alucinados con cosas nuevas, pues casi nos llenan más a nosotros. Entonces jugamos con esas emociones y entonces todos los días hay alguien que lo ve por primera vez. Claro. Entonces todos los días tenemos que estar a tope. Bueno, ¿quién no fue al acuario con sus hijos? Sí. Al de aquí, al de Gijón. Y bueno, me dice mi compañera Amor, y sin hijos. Sin hijos también. Y sin hijos también, claro. Sí. Exposición de veneno aparte, hay estrellas claras en el universo del acuario de Gijón. Bueno, para mí el ajolote. El ajolote es una de las estrellas claras de la exposición. Es un animal muy, muy especial, que solo existe en un sitio muy concreto de México, que además tiene superpoderes porque se regenera, porque es capaz de estar debajo del agua, es capaz de regenerar pulmones para vivir fuera del agua. Entonces el ajolote es un animal muy, muy especial. Y después, bueno, Currín Elisa, que están ahí los tiburones pues estupendamente. Las tortugas nuevas que llegaron de Francia, de Marinelán,
del parque este francés, que llegaron 2 tortugas bobas hace pocos meses, que hemos terminado ya y hemos hecho un concurso para ponerle el nombre, que ha terminado hace poco, se llama Brisa y Calipso. De hecho, creo que lo hemos publicado hoy, por fin, la votación de las tortugas. Y sobre todo eso. Y después, después cada niño tiene su animal su preferido, preferencia, ¿no? su preferencia. Ahora estamos descubriendo que hay muchos niños que le encantan la serpiente, que les encanta las tarántulas, que le encantan esos animales. Sí, que yo digo, habrá niños que les asusten. Pues qué va, ahí van. Y hay muchos que les gusta mucho y les atrae mucho estos nuevos animales. ¿Sí? Claro, qué bien. Entiendo, mencionabas a las tortugas, entiendo que, claro, se van incluyendo nuevas especies, o tenéis esa vocación de incluir nuevas especies en la medida de las posibilidades, ¿no? Los grandes zoos y los grandes acuarios, como es los nuestros, la empresa en la que trabajo, que es Biopark, trabajamos con planes de colección a 4 años, es decir, sabemos dónde queremos estar dentro de 4 años. Hay una parte que no se conoce mucho de este sector, es que los grandes zoos y los grandes acuarios colaboramos en red. Trabajamos con diferentes acuarios y zoológicos de toda Europa y de todo el mundo. Entonces se intercambian muchos animales. Entonces, pues depende de los excedentes que haya tenido uno, si le han nacido unas crías, pues pueden traerlo. Si nos dicen que están reproduciendo cierto tiburón que a nosotros nos interesa, pues trabajamos con eso. Entonces, hay mucha comunicación entre nosotros y sí que poquito a poco vamos trayendo nuevos animales. Y cuando se hace esto, también es muy divertido, porque está la veterinaria que dice que el comportamiento que puede dar, están los cuidadores que dicen que no, que ese animal se va a comer al otro y que entonces no puede, la conservadora que dice que cuidado, que se salta y hay que poner una protección mayor, la de marketing que dice, es que esto es más o menos atractivo, educación, ya está preparando sus cosas. Entonces cada vez que hay una novedad en el acuario, participa mucha gente en poner su punto de vista, que es importante también, para decidir en qué momento viene, cuándo viene, si hay que hacer más movimientos, no solamente traer un pez y meterlo en un acuario, sino todo lo que está alrededor, pues también. Porque su bienestar es prioritario. Fundamental. Y hay un equipo que se encarga precisamente del bienestar, ¿no? Tenemos un proyecto de bienestar animal con la Universidad de Barcelona que tiene a Xavi Manteca, que es el que lo dirige, que es un doctor en bienestar animal, que es espectacular, que viene a nuestros parques cada cierto tiempo, evaluamos el bienestar y es una parte innegociable. De hecho, esa fíjate que fue la primera decisión que yo vine aquí, que yo tomé en el acuario, nada más llegar, que fue sacar a los pingüinos. Porque el bienestar de los animales no se negocia. Claro. Y mira que los pingüinos son animales que atraen mucho, que gustan mucho, y quedarnos sin pingüinos fue un golpe porque además tuvimos muchas críticas sobre eso. Pero eso es innegociable. Claro. El bienestar es fundamental. ¿Hacéis investigación también? Mucha investigación. Tenemos un departamento de investigación con una responsable, que es Susana Acle, que además está entre las 50 personas más influyentes del mundo en este sector. Te animo a que la invites porque es espectacular. Y lleva la investigación, trabajamos mucho con la Universidad de Oviedo, la tenemos más cerca, pero con muchas universidades, y la última parte del recorrido está destinada a la investigación que hacemos dentro del acuario, que es muy interesante, el microplástico, comportamiento de pulpos, que comen, ahora estamos con una de percebes, también trabajamos con el CSIC, hacemos mucha investigación continuamente, filtración de mejillones con microplástico, un montón de cosas que vienen investigadores, hay muy pocos sitios donde puedes investigar este tipo de cosas, y vienen pues para hacerlo. Tenemos ahora otro que se llama Shark and Ray, que es con la Universidad de Oviedo, que va a mapear la península ibérica para ver cuántos tiburones y rayas tenemos alrededor de la península, con ADN ambiental, que cogen una muestra de agua y saben si ha pasado por allí qué tipo de animal, y hemos hecho pruebas con ellos, y la verdad que para mil cosas que se hacen, y nosotros sí que nos posicionamos como un buen puente entre la ciencia y la sociedad. Podemos contar todo eso en un lenguaje que a la gente le llega, porque muchas veces la ciencia y el resto de la sociedad estamos separados, entonces somos un buen puente para hablar de contar ese tipo de cosas. Claro. Bueno, hoy lo tenemos que dejar aquí. Recordamos que hasta finales de año se puede ver esta exposición en el Acuario de Gijón, el Biopark Acuario de Gijón, Veneno, Naturaleza Letal, y que hay que estar atentos
al visitante un millón. Hay que estar atentos, sí. Que vaya bien, Alejandro, un placer Gracias, conocerte, muchas Roberto. gracias. Me apunto lo de Susana porque me parece interesante conocerla, así que seguro que tenemos ocasión de volver a vernos. Muy bien, muchas Muchas gracias, un placer. A vosotros. Y a todos ustedes, disfruten de este día. Recuerden, 23 de abril, Día del Libro, Día de Sant Xurde en Asturias, Rosca de Sant Xurde y Llibru hoy van de la mano. Disfruten de este día. Hasta mañana, gracias.